desafío directo al gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos viendo por parte del gobierno de Gabriel Boric y en particular por parte de la ministra del Piano, como consecuencia del anuncio que hizo el gobierno de Donald Trump de que ellos intervendrían en cualquier país latinoamericano con sus propias fuerzas armadas o con fuerzas especiales para asesinar a miembros de grupos de narcotráfico. Particularmente uno de los mencionados fue el Tren de Aragua, una organización criminal que tiene presencia en países como por ejemplo Colombia, Venezuela, pero también en Chile, Perú, etc. Y esto generaba una reacción, curiosamente, de esta intervención en otros países de molestia en varios países latinoamericanos, dentro de los cuales son principalmente países asociados a la izquierda, y se ha hecho protestas oficiales y condenas internacionales contra Estados Unidos por parte del gobierno de Chile, México y de Venezuela. Y vamos a ver las consecuencias que esto puede tener, si es sabio lo que se está haciendo. Y vamos a analizar un poco los efectos que puede tener desafiar a la potencia mundial al momento de lo que ocurre con el narcotráfico en nuestro país y al igual en otros países de la región. Trump autoriza en secreto matar a líderes de cárteles en Latinoamérica como Maduro y el Tren de Aragua. ¿Qué significa esto? Se lo vamos a preguntar a quien ya está en el estudio, Nivaldo Moschati. ¿Qué tal, Nivaldo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Mira, partamos diciendo que esta es una información del New York Times, que dice que efectivamente habría una firma secreta de Trump instruyendo al Pentágono ¿a qué? A usar fuerza militar contra los carteles del narcotráfico en América Latina. Eso. ¿Por qué se habla de Maduro? Porque recordemos que ayer se elevó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por entregar información que lleve a la detención de Maduro, que Estados Unidos lo asocia a un cartel de narcotráfico, el cartel de los soles. Venezolano. Entonces, por lo tanto, se dice, bueno, si ahora hay una autorización al Pentágono para usar fuerza militar contra los líderes de los carteles, y Maduro sería un líder de un cartel, se incluye a Maduro, aunque eso no está explicitado en este tema o en esta orden secreta. Hay todo un debate en todo caso, insisto, esta es una versión periodística, hay que ver si esto es posible o no legalmente en Estados Unidos. Porque hay dudas legales respecto a la factibilidad de que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan entrar al terreno de la lucha contra las drogas y además en terceros países. Sí, la expresión operación militar habría que acotarlo, habría que precisarla. Lo que sí está claro es que ha aumentado al menos la retórica de Trump, calificando como grupos terroristas a los carteles de narcotráfico. Han sido identificados los más importantes: Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Cartel de Noreste, Cartel del Golfo, Cartel de UNIE y Nueva Familia Mexicana. Eso fue en febrero. 6 carteles designados como terroristas. También el Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha, agregados como grupos terroristas. Sí. Y en julio se agregó el Cartel de los Soles, que según Washington estaría liderado por Nicolás Maduro. Pero eventualmente... Entonces, al poner los carteles mexicanos como un grupo terrorista, ¿sí? Objetivo de eventuales operaciones militares, permitiría, por lo tanto, una eventual operación militar por ser terrorista, por ser grupos terroristas. Claro, pero los carteles sabemos el origen o dónde surgieron estos carteles, principalmente en Venezuela, México, pero estos... Colombia. Pero estos carteles, por su naturaleza, también están por toda la región. ¿Eso implicaría que pudieran atacar objetivos no solamente en esos países? Por eso es importante la precisión jurídica que se haga en el propio Estados Unidos y que se confirme o no esto, porque eventualmente por ahora, la reacción que estamos esperando es la reacción de los demás países. Por ahora son solo preguntas, no hay nada concreto, ni confirmado, ni autentificado. Pero una información de un diario como el New York Times que puede tener... O sea, se parte de la firma secreta, se entiende, ¿no? Que firma en secreto esto. Es una orden secreta. Es una orden secreta, claro. Que se filtra una orden secreta una en Estados autorización Unidos. Secreta, claro. El uso de operaciones militares Ahora, militares si esto por se confirma, tierra o por mar, donde estén estas si esto se confirma, es un paso súper agresivo de la administración Trump para combatir los carteles, que ya... O sea, esto ya no es solamente aranceles, digamos. Esto ya son operaciones militares en soberanías... Claro, vulnerando soberanía, ¿o no? Vulnerando soberanía. Bueno, operaciones secretas, pues. Teóricamente el soberano no tiene que darse cuenta, no tiene que darse por enterado, porque si no, no serían secretas. Pero yo entendía que yo pensé que la autorización era secreta, que la directriz que había dado Trump era secreta, pero que las operaciones militares son... Perdón, si se produce una operación militar que habría que acotar y que habría que precisar, que entendemos que es inteligencia o es un ataque, como decías tú, con drones. O una ejecución. Pero vas a intervenir en otro país. Si eso se hace en otro país... Extrajudicial, obviamente. Pero intervienes en otro país. Es difícil que pase piola. O sea, es difícil que permanezca en secreto una operación de esa naturaleza. O sea, la reacción del país. Inteligencia, claro. Pero digamos, sobrevolar con drones... ¿Y lo ocurrido con Ronald Ojeda en Chile?
Bueno, eso sería Venezuela en territorio chileno, exactamente. Ahora, este anuncio fue hace algunos días, pero las reacciones han sido un poco más tardías, pero han estado de varios países latinoamericanos. Y como lo mencionamos, son 3 países los que han liderado la condena contra los Estados Unidos, que son Chile, nuestro país, Venezuela y México. Ahora la pregunta es ¿por qué? Todos lo están argumentando como que esta jugada de los Estados Unidos más bien es una vulneración para la soberanía nacional y que por lo tanto tenemos todo el deber de oponernos a cualquier tipo de intervención estadounidense. Ahora, aunque es cierto que se vulneran temas de seguridad nacional como también de soberanía, uno llega a preguntarse por qué esta defensa tan acérrima cuando el momento del enfoque contra quienes se está dirigiendo esto es contra grupos de narcotráfico sumamente violentos y bien corruptos, ¿no? Uno no puede evitar a veces considerar que justo con los países que se están quejando tal vez hay algún tema de temor de que se puedan filtrar ciertos vínculos con grupos organizados de crimen. Pasa en Venezuela, que es evidente que hay vínculos con el narcotráfico. México es prácticamente un narcoestado y varias de sus zonas, de sus regiones, tienen una presencia enorme de grupos de narcotráfico que tienen prácticamente tomado eso. De vez en cuando hasta salen políticos de alto nivel que o dependen de narcos o en muchos casos eran narcos. Y incluso en nuestro país hemos visto un aumento sustancial de la decadencia a nivel institucional, que ha llevado a que haya gran cantidad de corrupción, vínculo al narcotráfico en los escaños más bajos y medios de tanto las Fuerzas Armadas como también de las fuerzas policiales, para qué decir la corrupción que ha aumentado en la PDI y Carabineros. Hemos visto problemas fronterizos. Recientemente se descubrió que había un traficante de droga, y no es único, asociado a la PDI, en la frontera, que era ketamina, y así con tantos otros problemas. Y no parece haber una reacción del gobierno actual, aunque yo diría que en el caso de Chile casi que uno apuesta más que por complicidad, por incompetencia máxima. Pero justo que los países que se quejen son todos países que tienen problemas graves con vínculos al narcotráfico, o por a veces una asociación directa, como en el caso del gobierno de la dictadura venezolana, uno llega a sospechar, ¿no? Ahora, la queja de fondo, que esto vulnera el tema de soberanía, es verdad. Idealmente, en un mundo ideal, no se debería permitir que esto pase, y si Estados Unidos quisiera intervenir en nuestros países, nosotros podríamos decir que no y no pasará nada. Ahora, lamentablemente, en geopolítica lo que observamos es que Estados Unidos va a hacer la cosa que quiera, lo que ellos quieran. Ellos pueden intervenir si quieren. Porque lamentablemente nos sobrepasan militarmente, en inteligencia, en todo ámbito, y si Estados Unidos se quiere meter en un país latinoamericano, por más que nos quejemos, lo van a hacer. No es ideal, no es algo que guste, y además con los países que se están quejando asociarse no se ve bien tampoco. Yo creo que la jugada aquí más inteligente sería la siguiente, es decir, nosotros respetamos nuestra soberanía, no queremos tampoco que otro país venga a decirnos qué hacer directamente, pero queremos colaborar directamente con los Estados Unidos para enfrentarnos con estos grupos del narcotráfico, con estos criminales, y no tenemos ni un problema en colaborar directamente, incluso hacer operaciones conjuntas que si Estados Unidos las quiere financiar, nosotros felices. Entonces ahí tú das la posición de nosotros nos defendemos a nivel discursivo y no queremos no ser un títere de otro país, pero felices de colaborar. Y si uno quisiera evitar una dependencia total de un país como los Estados Unidos en esta materia, simultáneamente uno podría decir que también, como queremos colaborar de esta manera, también invitamos a otros países a querer hacer colaboraciones de inteligencia, por ejemplo, o de operaciones para luchar contra estos grupos criminales internacionales. Y ahí invitan a otras potencias, invitan a algunas agencias de seguridad europea, invitan incluso a los chinos para contrarrestar un poco a Estados Unidos, que manda alguna agente de seguridad, y así no te generas una dependencia por completo de Estados Unidos. Porque Estados Unidos sí trata a los países latinoamericanos como si fueran su patio trasero. Sí los trata prácticamente como si fueran unas colonias en algunos ámbitos para hacer lo que quieran, ¿no? Y nos pasan por encima, y si son por interés propio nos joderían, ¿no? Si al final uno por eso tiene que tener mucho cuidado. Pero un país latinoamericano como no son potencia, ni uno de nosotros, Chile, ¿para qué decir? Y en la práctica, no podemos defendernos directamente, y también tenemos una corrupción institucional enorme en los distintos países mencionados. La manera inteligente sería lo que menciono aquí. Decir que sí, pero siempre como que nosotros tomando las propias decisiones, e invitar de otros países para que también colaboren en temas de seguridad, y de esa manera nos genera una dependencia única. Esa sería la jugada geopolítica inteligente, que permitiría mejorar relaciones con varios países, permitiría al mismo tiempo no depender de ni uno, y al mismo tiempo ayudaría a luchar contra los grupos del narcotráfico y la delincuencia. ¿Han hecho eso algunos de esos gobiernos? Ni uno. Y el gobierno chileno para nada, solo salió a quejarse de Estados Unidos. Yo no sé si esta jugada que mencionamos aquí, que es más bien evidente, como algo simple de estrategia, ¿no? A nivel geopolítico, que es lo que siempre tienen que hacer los países más pequeños, y países inteligentes pequeños hacen eso, hacen que las distintas potencias se enfrenten entre ellos para evitar ser dominados por ellos. Incluso China en su momento, cuando el colonialismo lo estaba aplastando, era parte de la estrategia que hacían para no generar una subordinación a uno en específico. Y los países que lograron incluso sobrevivir a otras potencias grandes siempre hacen eso. Es históricamente comprobado que funciona. Pero en vez de hacer eso,
toma estas posiciones idiotas de simplemente hacer una condena y que hace que parece que hubiera una defensa del narcotráfico en algunos casos. No sé por qué no lo hacen. ¿Será incompetencia? ¿Será complicidad? Yo en el caso chileno tiendo a pensar que es pura incompetencia. La verdad es que los que nos gobiernan actualmente son súper incompetentes. ¿Tienen caso de corrupción? Sí, con temas de plata y fundaciones, etcétera. Pero yo en el caso yo los veo como una incompetencia enorme. Estos temas de buen manejo geopolítico ni siquiera se les ocurre. Van a cosas y no saben ni siquiera qué hacer. Y en muchos casos hemos visto que dejan desastres más que por tema de robo, simplemente porque son unos incompetentes totales. Entonces vamos a ver qué ocurre, pero realmente este mal manejo internacional que estamos viendo puede tener consecuencias y esperemos que la administración siguiente sea un poquitito más pilla en temas geopolíticos para manejarse mejor. Tampoco es tan difícil. Dices que sí, pero manteniendo tu tema de toma de decisión personal e incluso invitas a otros países que también son conocidos potencia a nivel mundial a que también envíen equipos de seguridad para hacer colaboraciones conjuntas y no dependes de ni uno. Ni siquiera es tan difícil. Bueno, ojalá el siguiente gobierno se atreva un poco a hacer jugadas internacionales más ventajosas para nuestro país, en vez de hacer las que le gusta hacer el gobierno actual, que son simples, poco pensadas y en muchos casos directamente estúpidas. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación que se está dando con los Estados Unidos de la respuesta directa del gobierno chileno, mexicano y venezolano en contra del gobierno de Donald Trump por esta intervención local que se quiere hacer contra grupos de narcotráfico? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.